Si estás bien dotado en una industria donde todos te miran, especialmente las mujeres, eres un tipo afortunado. Y tenemos muchos tipos afortunados en la industria de Hollywood en este momento, que son populares por su impresionante dotación. Te presentamos a los actores famosos de Hollywood, que tienen súper regalos enormes por naturaleza. Primero, Willem Dafoe. Detrás de su presencia inconfundible y rasgos distintivos, se esconde una corriente subyacente de leyendas de Hollywood, donde susurran en voz baja que su dotación natural es tan impresionante como su valentía artística. Los colegas en la industria han aludido ocasionalmente, con una sonrisa cómplice, a la idea de que los dones físicos de Dafoe son tan formidables como su capacidad para transformarse en villanos, excéntricos o torturados. Héroes. En historias entre bastidores y bromas juguetonas, en reuniones de cine, se sugiere que su punto central tiene una calidad enigmática que complementa perfectamente su arte impredecible. Actuaciones. Reseñas en revistas especializadas de la industria y más tarde en biografías han sostenido que, aunque el rango dramático de Dafoe y su energía magnética en pantalla siempre han sido su carta de presentación, había un elemento adicional de misticismo ligado a su vida privada. Atributos, un recurso que, aunque rara vez se discute en términos explícitos, se ha convertido en parte de su mito perdurable. 2. Ben Affleck. Junto a su reputación como un talentoso actor y cineasta, los conocedores de la industria han insinuado durante mucho tiempo que Affleck posee un atributo privado notablemente impresionante, una característica mencionada en silencio como parte de su masculinidad ruda. En conversaciones susurradas en el set y en memorias de colaboradores cercanos, el punto principal de Affleck a veces se menciona en el mismo aliento que su magnetismo en pantalla. Sus interpretaciones en películas como Good Will Hunting, Argo y la serie de Batman han cimentado su estatus como un carismático protagonista cuyo atractivo se ve realzado por un mito perdurable. Colegas han relatado bromas juguetonas tras bambalinas, donde sus dones naturales eran admirados, tanto como sus talentos creativos. E incluso su estilista personal bromeó una vez diciendo que sus trajes a medida estaban diseñados para acomodar sutilmente su legendario atributo. Los relatos biográficos y las entrevistas nocturnas reflejan a un hombre que, aunque dedicado a su oficio, se ha convertido en objeto de bromas amistosas sobre su robusta complexión. Un detalle que, aunque nunca se ha medido explícitamente en público, se ha convertido en parte de su imagen célebre. Trechi David Beckham. Más allá de sus habilidades atléticas y su imagen a la vanguardia de la moda, los susurros entre aficionados sugieren que los atributos naturales de Beckham, incluyendo su impresionante dotación personal, se han convertido en parte de su leyenda pública. En las leyendas del vestuario y las anécdotas tras bastidores, en eventos benéficos y sesiones promocionales, se dice que su punto central coincide con su estilo meticuloso y confiado. Paso. La imagen cuidadosamente curada de Beckham, que aparece en portadas de revistas y en campañas de alta moda, va acompañada de sutiles guiños a su robusta dotación física, un aspecto que ha añadido una capa extra de atractivo a su mito. Aunque es celebrado por su precisión en el campo y su papel influyente en redefinir la celebridad moderna, los conocedores a menudo recuerdan los comentarios traviesos de estilistas y fotógrafos que señalan que incluso sus trajes a medida parecen acentuar sus dones naturales. Su legado, narrado tanto en biografías como en documentales deportivos, retrata a un hombre cuyo atractivo radica en una armoniosa combinación de habilidad atlética, gusto refinado y un discretamente legendario dotación física. Jared Leto. Jared Leto ha construido una reputación como uno de los intérpretes más versátiles y provocativos del cine moderno. Las transformaciones de Leto, desde su papel en Requiem for a Dream hasta su enigmática presencia en Dallas Buyers Club, han sido celebrados por críticos y audiencias por igual. Junto con sus aclamadas reinvenciones en pantalla, la tradición de la industria sugiere que los atributos personales de Leto, incluyendo un notable atributo privado impresionante, se han convertido en parte de la intriga que rodea a su persona. Compañeros en el set han compartido anécdotas, siempre con un guiño, sobre cómo los dones naturales de Leto añaden una capa extra a su ya magnético encanto. En entrevistas y reuniones fuera de cámara, el punto principal del actor ha sido ocasionalmente aludido en el mismo aliento que sus atrevidas elecciones artísticas, creando un misticismo que pocos pueden resistir. Relatos biográficos y retrospectivos de la cultura pop han señalado que el atractivo de Leto se magnifica por una combinación de su genio creativo y una corriente de atracción física que desafía las expectativas convencionales. Orlando Bloom. El atractivo en pantalla y la gracia atlética de Bloom le han ganado una reputación como uno de los galanes por excelencia de la era. Más allá de sus aclamadas actuaciones y estilo atemporal, según cuentan en la industria, Bloom posee una notable dotación natural
impresionante, un aspecto de su masculinidad que complementa silenciosamente su imagen regia refinada. Compañeros actores y estilistas, en tonos discretos pero admirativos, han hecho referencia a su principal atributo como parte del encanto que lo hace tan cautivador, tanto en cámara como fuera de ella. En historias desenfadadas tras bambalinas y entrevistas, se ha aludido a los dones físicos de Bloom como un complemento natural a su encantadora personalidad, a menudo mencionados junto a su impecable sentido de la moda y su carisma sin esfuerzo. Los críticos de cine y las revistas de entretenimiento han señalado con humor que mientras sus actuaciones en éxitos de taquilla como Piratas del Caribe y Elizabethtown destacan su talento, es el susurro de sus atributos privados lo que enriquece aún más su legado. Aunque Bloom se mantiene modesto sobre tales rumores, su atractivo perdurable, una mezcla de atletismo, encanto y un discreto pero legendario atributo natural, sigue alimentando tanto la adoración de los fanáticos como las especulaciones juguetonas en los legendarios archivos de Hollywood. 6. Daniel Craig. Junto con la formidable presencia en pantalla de Daniel Craig, susurros juguetones en la industria han sugerido que los atributos naturales de Craig, su impresionante robusto atributo privado, añaden una dimensión extra a su encarnación de la fuerza masculina. En conversaciones discretas, tras bambalinas, y en entrevistas con colaboradores cercanos, ha habido sutiles insinuaciones de que el punto central del actor es tan imponente como su mirada de acero y su complexión atlética. Tales referencias, a menudo presentadas en eufemismos humorísticos, han encontrado su camino en anécdotas biográficas y retrospectivas de la cultura pop sobre Bond. Directores y compañeros actores recuerdan cómo la corporeidad de Craig, incluidos sus notables dones naturales, le ayudaron a canalizar el realismo rudo que distingue su versión del espía. Aunque el propio Craig permanece reservado sobre detalles personales, la leyenda de su impresionante dotación persiste como una corriente silenciosa en las discusiones sobre su conjunto y atracción. Su interpretación de Bond, desde las elegantes secuencias de acción en Casino Royale hasta la intensa melancolía en Skyfall, está enriquecida por un misticismo que incluye tanto su profundidad emocional como los sutiles y persistentes rumores sobre sus atributos naturales, un emblema de la masculinidad moderna que se ha convertido en parte de su legado icónico. 7. Ewan McGregor. Desde su actuación revelación en Trainspotting hasta su épico viaje como Obi-Wan Kenobi en las precuelas de Star Wars, el talento de McGregor solo es igualado por el encanto perdurable de su presencia en pantalla. Detrás de las cámaras, rumores entre los entendidos de la industria de que el atributo natural de McGregor, su principal atractivo privado, es tan destacado como sus interpretaciones emotivas. En conversaciones discretas en el set y en recuerdos afectuosos entre bastidores, los colegas han notado que sus dones naturales realzan sutilmente su imagen como un protagonista con un atractivo de hombre común. Las biografías y artículos de entretenimiento a veces mencionan con un guiño que los atributos físicos de McGregor contribuyen al cautivador magnetismo que define su carrera, ya sea interpretando un alma atormentada o un aventurero audaz. Su presencia imponente se complementa con una reputación por un activo personal notablemente impresionante. Un detalle que, aunque nunca medido públicamente, ha pasado a formar parte de la tranquila leyenda que rodea su persona. 8. Jay-Z. Conocido por su aguda destreza lírica y su presencia dominante tanto en las salas de juntas como en el escenario, la reputación de Jay-Z está marcada por una combinación de genio creativo y una legendaria aura personal. Entre las anécdotas privadas compartidas en los círculos de la industria está la sugerencia lúdica de que su dotación natural, su principal punto privado, es tan robusto e impresionante como su habilidad emprendedora. Colegas y amigos cercanos han insinuado en tonos casuales pero admirativos que detrás de la impecable imagen de Jay-Z se esconde un atributo físico discretamente reconocido que añade una capa extra a su magnetismo. En entrevistas con periodistas musicales y en memorias que detallan la evolución de la cultura hip hop, se han hecho referencias sutiles a cómo su presencia, tanto en el escenario como en entornos íntimos, tiene un atractivo innegable. Mientras que el propio Jay-Z se mantiene reservado sobre los detalles personales, las susurradas leyendas se han convertido en parte de su estatus mítico, resonando con las tradiciones juguetonas y picantes del cotilleo de Hollywood. Su extensa carrera continúa inspirando admiración, y las duraderas historias de sus impresionantes dones naturales están entrelazadas con el tejido de su persona más grande que la vida, subrayando su legado como un ícono moderno que redefine lo que significa ser tanto una potencia creativa como un símbolo duradero de atractivo masculino. 9. Tommy Lee. Más allá de sus notorios actos en el escenario y sus tatuajes característicos,
La leyenda fuera de pantalla de Tommy Lee incluye murmuraciones juguetonas sobre un atributo privado impresionantemente dotado, un aspecto de su personalidad dura que ha añadido combustible a su mito de estrella de rock. En historias de backstage y entrevistas, compañeros músicos e insiders de la industria han insinuado que los dones naturales de Lee son tan audaces y memorables como sus electrizantes actuaciones. Conocido por su batería dinámica y su presencia de alta energía, la reputación de Lee, fuera del escenario, está marcada por anécdotas humorísticas sobre cómo su punto central aparentemente coincidía con su actitud grandiosa. Ya sea en momentos sinceros durante los ensayos de la gira o en las reflexiones más tranquilas de las biografías de rock, este aspecto de su leyenda ha sido mencionado con admiración y una sonrisa cómplice. 10. Colin Farrell. Conocido por sus papeles en películas como In Bruges y Miami Vice, el carisma natural de Farrell a menudo se ve acompañado por rumores tranquilos y jocosos entre los conocedores sobre un atributo privado impresionantemente dotado. Los colegas han contado con una mezcla de admiración y humor que una parte clave del atractivo magnético de Farrell está enraizada en este notable aspecto físico. Atributo, un rasgo que complementa su actuación versátil y fuerte presencia en pantalla. En entrevistas de la industria y anécdotas autobiográficas, el punto principal de Farrell es aludido como parte de su atracción natural, un detalle tácito que añade mística a su persona. Mientras navega sin esfuerzo entre la intensidad melancólica y el encanto desenfadado en pantalla, los susurros sobre sus robustos dones naturales se han convertido en una parte sutil de su mito en Hollywood. Críticos de cine y revistas de entretenimiento han incluido, en ocasiones, este aspecto de su leyenda en retrospectivas de su carrera, realzando su imagen como un inconformista que encarna tanto vulnerabilidad como fuerza. 11. Milton Berle. Más allá de su impecable sentido del humor y sus contribuciones pioneras a la televisión temprana, el legado de Berle también está marcado por susurros de larga data sobre su notablemente impresionante atributo privado. Conocedores de la industria, así como famosos contemporáneos como Marilyn Monroe y Truman Capote, han contado historias humorísticas y francas, que elevaron sus dones naturales a proporciones míticas. El carisma de Berle en pantalla y su franqueza fuera de ella, entregada con un característico brillo en sus ojos, le permitieron abordar el tema de una manera que era en partes iguales autocrítica y orgullosa. En muchas entrevistas clásicas y recuerdos autobiográficos, bromeaba sobre la naturaleza extra especial de su punto principal, esta personalidad que se convirtió en una parte perdurable de la leyenda de Hollywood. Aunque rara vez apareció en escenas reveladoras, el legado de su impresionante dotación natural se consolidó a través de anécdotas juguetonas, rumores de tabloides y las charlas afectuosas de sus compañeros intérpretes. 12. Ralph Fiennes. Ya sea interpretando figuras históricas melancólicas o villanos sofisticados, el estilo elegante de Fiennes le ha valido el reconocimiento de la crítica y un lugar reverenciado en el cine moderno. Añadiendo a su distinguida persona, hay un perdurable rumor lúdico respecto a un notable e impresionante atributo natural, un aspecto de su atractivo físico que complementa discretamente su porte culto. A lo largo de los años, colegas y biógrafos han insinuado en tonos discretos que el punto central de Fiennes es tan formidable como su peso intelectual. En conversaciones íntimas, durante ceremonias de premios y en memorias escritas por compañeros actores, hay alusiones sutiles a la idea de que sus dones naturales contribuyen a su magnetismo general, un detalle que se ha convertido en parte de la leyenda que rodea a su persona. Aunque el propio Fiennes se mantiene comedido y reservado acerca de tales asuntos personales, los persistentes rumores se han tejido en el tejido de su mito en Hollywood. Sus actuaciones en películas como La lista de Schindler, El paciente inglés y El Gran Hotel Budapest siguen mostrando a un hombre de talento y aplomo inigualables, con un legado juguetón y no confirmado de su notable dotación natural, sirviendo como un suave contrapunto a sus papeles cerebrales. 13. Brandon Routh. Nacido el 9 de octubre de 1979, Brandon Routh capturó corazones con su interpretación del icónico superhéroe en Superman Returns, canalizando una mezcla de encanto sincero y heroísmo clásico que resonó con audiencias de todo el mundo. Además de sus actos heroicos en pantalla y su apariencia juvenil, murmullos entre los conocedores de la industria sugieren que Routh posee un notable atributo privado impresionante, un detalle que refuerza silenciosamente su imagen como un moderno paradigma de la masculinidad tradicional. El enfoque de Routh hacia su arte, caracterizado por una dedicación sincera a encarnar los valores del querido personaje que interpretó, contribuye a su magnetismo general. El legado de Routh, más allá de su impecable sentido del humor y sus contribuciones pioneras a la televisión temprana,
se complementa con sutiles insinuaciones de que su dotación natural contribuye a su atractivo general. En entrevistas relajadas y recuerdos detrás de escenas, colegas han aludido ocasionalmente a la idea de que su punto principal es tan admirable y discreto como su actuación, un secreto silencioso que añade otra capa a su imagen pública. Aunque la vida personal de Routh sigue siendo mayormente privada, la historia juguetona que rodea sus dones físicos ha sido transmitida en anécdotas de la industria y referencias ocasionales en la cultura pop, evocando el estatus legendario de íconos de Hollywood de épocas anteriores. 14. Frank Sinatra. Nacido el 12 de diciembre de 1915, Frank Sinatra sigue siendo una figura imponente, tanto en Hollywood como en la industria musical. Con su voz inimitable y su magnética presencia en el escenario, Sinatra no solo capturó los corazones de millones, sino que también se convirtió en el tema de susurros afectuosos sobre un privado notablemente impresionante. A lo largo de su ilustre carrera, circulaban cuentos entre los conocedores, a menudo con una mezcla de admiración y humor juguetón, que una parte significativa del atractivo de Sinatra se basaba en sus robustos dones naturales. Sus aventuras románticas con famosas actrices como Ava Gardner, Marilyn Monroe y Mia Farrow contribuyeron al mito que lo rodeaba. Anécdotas de aquellos cercanos a él, incluidas revelaciones de su ballet de mucho tiempo y confesiones sinceras en relatos biográficos, han aludido al hecho de que el punto principal de Sinatra era una parte silenciosa pero formidable de su persona. Este elemento sutil, a menudo mencionado en tonos susurrantes y en bromas tras bambalinas, se convirtió en parte de la esencia de su estatus legendario. 15. Harry Styles. Nacido el 1 de febrero de 1994, Harry Styles se ha convertido rápidamente en uno de los íconos pop modernos más influyentes, famoso por su cautivadora voz, estilo innovador y presencia magnética en el escenario y la pantalla. Mientras que su arte y su sentido de la moda innovador le han ganado legiones de fans devotos, los rumores entre los conocedores de la industria sugieren que hay más en su atractivo que lo que se ve a simple vista. Insinuaciones de un impresionante atributo privado que complementa su carismática persona. En entrevistas, mientras que Styles mismo permanece modesto sobre detalles personales, aquellos cercanos a él han comentado ocasionalmente, con un guiño juguetón, que sus dones naturales añaden un toque extra a su encanto general. Ya sea en la alfombra roja o en momentos informales, detrás del escenario, su paso confiado y su aura de estilo sin esfuerzo parecen reflejar la sutil leyenda de su destreza física. Críticos y comentaristas de la cultura pop incluyeron estas insinuaciones juguetonas en sus reflexiones sobre el atractivo multifacético de Styles, alabándolo no solo como un innovador musical, sino también como una musa moderna, cuyos atributos personales enigmáticos contribuyen a su mística. 16. Jason Segel. Jason Segel ha construido una carrera como un actor y escritor carismático, cautivando al público con su mezcla de humor, calidez y un distintivo carácter excéntrico, encanto. Conocido por su papel memorable en How I Met Your Mother, en varias apariciones cinematográficas que destacan su atractivo de hombre común, la personalidad pública de Segel se caracteriza por una cualidad accesible y relatable que lo hace querido por los fans. Reconocido talento cómico y giros dramáticos reflexivos, los conocedores de la industria también han susurrado, con humor, sobre un notable atributo natural impresionante, una faceta sutil de su físico que añade un toque extra de atractivo a su imagen. En charlas tras bastidores y entrevistas ligeras, colegas cercanos han aludido a la idea de que el punto principal de Segel es tan deliciosamente sorprendente como su peculiar sentido del humor. Memorias y retrospectivas de la cultura pop han mencionado en ocasiones que aunque la ingeniosa astucia de Segel y sus cautivadoras actuaciones han sido su carta de presentación, queda una corriente lúdica en el atractivo de sus atributos personales, un eco moderno de las leyendas clásicas de Hollywood. 17. Leonardo DiCaprio. Nacido el 11 de noviembre de 1974, Leonardo DiCaprio ha cautivado a las audiencias durante décadas con sus intensas actuaciones transformadoras y su compromiso con causas ambientales y humanitarias. Ampliamente considerado como uno de los actores más talentosos de su generación, el encanto y el magnetismo en pantalla de DiCaprio le han valido reconocimientos y una base de admiradores devotos. Más allá de su celebrada carrera cinematográfica, que abarca éxitos de taquilla como Titanic, Inception y The Revenant, ha habido murmullos juguetones en Hollywood sobre su impresionante atributo privado natural. De la misma manera que su rango dramático y dedicación inquebrantable se han convertido en los sellos de su legado, también lo han hecho las anécdotas ligeras de la industria que aluden a la idea de que su punto central es tan imponente como sus actuaciones.
Conversaciones clandestinas entre compañeros de reparto y entrevistas fuera de cámara han insinuado ocasionalmente que una parte significativa de su atractivo rudo podría atribuirse a estos atributos físicos discretos. Mientras DiCaprio ha mantenido un digno silencio sobre esos asuntos personales, relatos biográficos y columnas de entretenimiento han hecho referencia a este aspecto con un tono conocedor, como parte del atractivo que lo convierte en un verdadero galán. 18. El juego. A menudo reconocido principalmente como rapero y empresario, The Game también ha hecho avances notables en la actuación, cultivando una reputación como un ícono cultural multifacético. Nacido a finales de la década de 1970, sus contribuciones abarcan música, cine y negocios. Junto a su dinámica carrera, personas de la industria, de manera reminiscentemente de la pasada época dorada de Hollywood, han susurrado juguetonamente sobre su notable dotación natural, un aspecto de su personalidad que se ha convertido en parte del atractivo entre fanáticos y colegas. La poderosa presencia escénica de The Game y sus actuaciones imponentes en pantalla han llevado a algunos a sugerir que sus robustos atributos físicos añaden una capa extra de autenticidad a su imagen. En entrevistas y conversaciones informales detrás de bastidores, ha habido sutiles insinuaciones de que su punto principal es tan formidable como su destreza lírica y su perspicacia empresarial. Mientras él sigue centrado en su producción creativa y sus negocios, estas anécdotas juguetonas, compartidas con una mezcla de respeto y humor, han contribuido a un mito moderno que resuena con las tradiciones del Hollywood clásico. Los perfiles biográficos y los análisis de la cultura pop a menudo señalan que su atractivo no se basa únicamente en su talento musical, sino que se ve aumentado por un don natural enigmático y discretamente celebrado. Día 19. Wilt Chamberlain. Nacido el 21 de agosto de 1936, Wilt Chamberlain trascendió el ámbito del baloncesto profesional para convertirse en un ícono cultural cuyo nombre es sinónimo de dominio atlético y estadísticas sorprendentes. Aunque celebrado principalmente por sus actuaciones récord en la cancha, el legado de Chamberlain también incluye fascinantes historias fuera de ella que se extienden a Hollywood y más allá. Entre los muchos cuentos altos que rodean a esta figura legendaria, están los juguetones y duraderos susurros sobre su notable e impresionante dotación natural. Un detalle que, como muchos aspectos de su extraordinaria fisicalidad, se ha convertido en mito a lo largo de las décadas. Anécdotas transmitidas entre compañeros de equipo, periodistas deportivos y personas del mundo del cine cuentan, con una mezcla de asombro y humor, que el principal punto de Chamberlain, monumental como sus logros atléticos, ya sea en las charlas del vestuario o en las páginas de biografías que narran la era dorada del baloncesto, los rumores han cobrado vida propia, contribuyendo a la imagen multifacética de un hombre que rompió todos los récords a su paso. La influencia de Chamberlain se extendió a las apariciones en películas y cameos que mostraban su imponente físico, y esos mismos atributos se han convertido en parte de una leyenda urbana que sigue cautivando la imaginación del público. Aunque las medidas definitivas siguen siendo materia de rumores, el legado de Wilt Chamberlain se enriquece con estos relatos juguetones, un testimonio de cómo la destreza física de una verdadera leyenda deportiva puede inspirar mitos que puentean la brecha entre el logro atlético y el folclore de Hollywood. 20. Liam Neeson. Nacido el 7 de junio de 1952, Liam Neeson se ha convertido en sinónimo de gravedad e intensidad en pantalla. Sus poderosas actuaciones, desde roles heroicos en thrillers de acción hasta retratos dramáticos profundamente matizados, hablan de un actor cuya presencia llama la atención. Junto a su aclamada carrera cinematográfica, los conocedores han susurrado durante mucho tiempo sobre un talento natural particularmente impresionante que complementa silenciosamente su imponente personalidad. En círculos de la industria y anécdotas informales entre bastidores, a menudo se señala que el punto principal de Neeson parece tan formidable como la fuerza que muestra en sus papeles. Esta historia en voz baja, transmitida en tonos humorísticos y respetuosos, se ha convertido en parte del misticismo que rodea al actor. Biógrafos y críticos de cine ocasionalmente mencionan que la misma cualidad resuelta que define sus actuaciones bien podría reflejarse en sus atributos personales, una sutil alusión a un don físico que agrega profundidad a su carisma en pantalla, ya sea interpretando a un héroe de acción determinado o a un personaje vulnerable y reflexivo. La robusta figura de Neeson y su voz resonante contribuyen a una imagen general de masculinidad intransigente. Incluso mientras sigue sorprendiendo al público con roles transformadores, los perdurables susurros sobre su impresionante dotación privada se han convertido en un aspecto lúdico y tácito de su legado. Un mito moderno que, al igual que sus inolvidables actuaciones, perdura como testimonio de su atractivo eterno.
21. Jon Hamm. Nacido el 10 de marzo de 1971, Jon Hamm es mejor conocido por su icónica interpretación de Don Draper en Mad Men, donde su comportamiento sofisticado y estilo clásico redefinieron la masculinidad moderna. Detrás de sus trajes impecablemente hechos a medida y su suave diálogo persuasivo, se encuentra un intrigante fragmento de la leyenda de Hollywood, rumores de un activo natural excepcionalmente impresionante que mejora silenciosamente su atractivo. Los conocedores de la industria y colegas cercanos a menudo han aludido al hecho de que el centro de Hamm es tan imponente como el personaje que representa con tanta maestría. En conversaciones calladas entre bastidores y entrevistas juguetonas, compañeros actores han compartido anécdotas que insinúan sus robustos dones físicos, añadiendo una capa extra a su ya magnética presencia. El atractivo perdurable de Hamm, señalado en numerosas retrospectivas cinematográficas y piezas biográficas, se ve así como una mezcla de su talento artístico y un rasgo personal discretamente celebrado, mientras Hamm mismo se mantiene reservado sobre el tema, dejando que sus actuaciones hablen por sí solas. Los persistentes rumores se han convertido en una parte sutil de su mito. 22. Michael Fassbender. Nacido el 2 de abril de 1977, Michael Fassbender ha cautivado a las audiencias con sus actuaciones camaleónicas y una presencia en pantalla innegable. Conocido por sus papeles transformativos en películas que van desde dramas intensos hasta épicas históricas. Aventuras, el atractivo de Fassbender radica no solo en su versatilidad artística, sino también en la leyenda discretamente susurrada sobre su impresionante atributo físico-natural. Los conocedores de la industria, en tonos juguetones pero respetuosos, han aludido a la idea de que el punto principal de Fassbender es tan impresionante como su habilidad para transformarse en una amplia variedad de personajes. En conversaciones íntimas fuera de cámara y en entrevistas amenas, colegas cercanos han notado que sus robustos dones naturales añaden una capa inesperada de atractivo a su ya magnética personalidad. Las características biográficas y los retrospectives de la cultura pop a veces mencionan, con un guiño discreto, que los atributos físicos de Fassbender contribuyen a su mística general, un eco moderno de los íconos legendarios del Hollywood clásico. Ya sea interpretando a un atormentado antihéroe o a un caballero elegante, su presencia física es tan cautivadora como sus actuaciones cargadas de emoción. La reputación de Fassbender por su refinada intensidad se ve complementada por estos sutiles rumores sobre su dotación privada, un aspecto que realza su imagen como un actor consumado y una figura discretamente intrigante.